Bien, verso 36 en adelante, vamos a leerlo, ¿sí? Acompáñenme hasta el verso 43. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. No es capricho nuestro hablar de algo tan fuerte, sino que tomamos todo el Evangelio de Mateo desde el verso 1 del capítulo 1. Y toda esa secuencia, todas esas historias y verdades las predicamos porque el Señor plasmó su palabra para que la predicáramos, para que nos enseñara a través del Espíritu Santo por medio de la palabra. Cuando hay cosas positivas en la palabra, en el sentido, cuando vemos el amor de Dios, lo decimos, pero cuando vemos también que la Biblia nos dice que va a haber un fin y que va a haber un juicio y que va a haber una separación, como dice en la parábola de la cizaña y el trigo, o el trigo y la cizaña, lo tenemos que decir también. Son verdades que se tienen que decir. Yo tenía un pastor que no predicaba toda la verdad de la palabra, pero no lo hacía porque era una persona, un lobo, no, lo hacía porque le habían enseñado que la gente no podía escuchar ciertas cosas porque se iban a asustar y iban a abandonar el camino de Dios. No es así, mis hermanos. Obviamente a las personas nuevas no le podemos dar doctrinas profundas, la predestinación de entrada, ¿no? El decreto de Dios. No, primero hay que predicarle el Evangelio, hay que hacerle reconocer a Cristo, pero después hay que enseñarle todo, así como enseñamos en la iglesia, ¿cierto? Bien, entonces vemos, hermanos, que el texto, o mejor dicho, el título que pusimos aquí, ayudado por alguien, me puse el título de las parábolas del reino, dice la siega final, justicia y misericordia, ¿sí? Justicia y misericordia van de la mano. Dios no es solamente misericordioso. Digo, no es solamente, es misericordioso. ¿Amén? Es misericordioso Dios, pero también es justo. También es justo. Entonces, en este tema que comenzó en el capítulo 13, el sembrador comenzó a sembrar la semilla. Y el sembrador era Cristo. La semilla, vamos a ver ahora qué es la semilla, en el caso de la parábola del sembrador del capítulo 13, a este caso de esta explicación de la parábola. Entonces, este texto nos va a enseñar fundamentalmente el reino, ¿sí? Y el rey. El reino y el rey. Hay un reino y hay un rey. Y este reino comienza en la siembra y va a terminar en la siega, en la cosecha. Este reino comienza cuando se siembra la semilla y va a terminar, va a verse por totalidad cuando se recoja. ¿Y cuándo va a ser eso? En el fin del siglo, como dice la Biblia. ¿Qué es el fin del siglo para la Biblia? El fin del mundo, para decirlo así, como lo dice casi toda la gente, ¿no? Cuando la gente se imagina fin del mundo, se pone en la cabeza el Apocalipsis, ¿sí? Fin del mundo, fin del siglo, fin del sistema que estamos ahora.
y va a comenzar, para algunos va a comenzar, para los que son trigos, va a comenzar una era impresionantemente buena, hermosa, como nunca la hemos vivido. Para aquellos que son cizañas, va a comenzar vergüenza perpetua, tristeza, dolor, alejado de Dios. Todos los que se alejan de Dios van a experimentar eso. Por eso le decía yo que tenemos que predicar toda la palabra de Dios, no solamente lo que parece positivo. El reino ya ha comenzado con la siembra, pero su manifestación va a ser con la cosecha, y esa cosecha tiene que ver con la separación. Hay una separación. ¿Cuántos de nosotros vamos a experimentar eso? Todos. ¿Se va a salvar a alguien que no experimente eso? Ninguno. A lo largo de la historia, como Emiliano explicaba, la Iglesia Universal es la iglesia de toda la historia, desde que comenzó la iglesia, desde que comenzó Cristo a sembrar. Él es el buen sembrador. Entonces, se va a separar al impío del creyente, no del bueno, porque ninguno somos buenos, sino que por la gracia de Dios podemos creer y podemos ser transformados, y nuestro corazón, que antes era duro, rencoroso, envidioso, hipócrita, nuestro corazón no es que vaya a ser perfecto nunca en este sistema de este siglo, sino que la gracia de Dios me da un corazón de carne sensible a la palabra de Dios. Entonces me da amor por Dios, y cuando yo amo a Dios, yo por resultado voy a amarte, hermano. Así que orá por mí, que yo ame a Dios, así te puedo amar. Alguien dirá, yo no necesito que nadie me ame. Ay, ni siquiera lo pienses. Vos necesitás que te amen. Yo necesito que me amen. Y Dios nos ama, y Dios quiere darnos amor los unos por los otros, ¿sí? Dios quiere que en este siglo malo, en este presente siglo malo, a pesar de todas las contrariedades que hay, a pesar que el maligno domina el mundo, Él nos dio amor para darnos y para que nosotros demos, ¿sí? Todo el tiempo. Entonces, ahora hay un contexto pequeño cuando Cristo comenzó a predicar esta parábola y decir que el trigo representando a sus escogidos y la cizaña que representaban a los que no eran sus escogidos, iban a convivir juntos. Y cuando los apóstoles escucharon esa parábola, ¿por qué? Porque en la tradición judía, ellos eran judíos también, se creía que cuando el Mesías bajara a la tierra, se iban a terminar todos los problemas, que ya Israel iba a ser una nación dominante en todo el mundo, ya no iban a tener pobreza, no iban a tener aflicciones, no iba ningún reino a poder vencerlos, ellos iban a ser. Y resulta que Cristo llega y empieza a decir que vamos a tener que convivir con el mal hasta que se levante la cosecha. Entonces, por eso los apóstoles tenían que preguntarle al Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto, Señor? Que vos llegaste, sos el Hijo de Dios, el reino comenzó a establecerse en la tierra, ¿y por qué tenemos que todavía convivir con el mal y con aquellos que no creen? Pero antes de comenzar, vamos a explicar qué son la semilla, ¿no?, del sembrador. En el versículo 19 del capítulo 13, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, ahí está la semilla que era la palabra, ¿no? Dice que la arrebata, viene, oye la palabra, pero como era un corazón duro, viene el diablo, viene, o las aves, también dice, y arrebata la palabra. ¿Cuál es la semilla ahí? La palabra. Pero vamos a ver cuál es la semilla aquí, verso 38, en la explicación también de la parábola de las cizañas
y el trigo. Verso 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? La buena semilla, o sea que podemos decir aquí que nuestro Salvador nos ha sembrado en la buena tierra. Antes éramos buena semilla y tenía que ser sembrada en la buena tierra. Ahora nosotros somos buena semilla. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador nos sembró y además Él se sembró por nosotros. Él mismo dio su vida por nosotros. Por eso es que somos buena semilla, ¿no? Entonces, el reino se manifestaría en la siembra y en la cosecha. ¿En qué tiempo estamos? ¿En la siembra o en la cosecha? Gloria a Dios, Mary. Gloria a Dios. Ella me está escuchando, los demás no me están escuchando nada. Es la única. Gloria a Dios. Entonces hay esperanza. Estamos en el tiempo de la siembra. Ya la cosecha, cuando sea el tiempo de la cosecha, pierda cuidado que usted se va a dar cuenta. Que yo me voy a dar cuenta. Todos nos vamos a dar cuenta. Entonces estamos ahora en el tiempo de la siembra, dijo también Sugel Michelin, ¿no? Los justos serán plantados en el reino, hablando del reino, los justos serán plantados. Aunque la figura de un sembrador nos cause ternura, pero decíamos, este sembrador plantó con su vida, con su muerte y con su resurrección. Fíjese, usted está plantado con lo que hizo Cristo, con el testimonio de Cristo. Por lo tanto, Dios está totalmente apasionado para que nosotros, semilla y trigo, podamos honrar al que nos plantó. No hizo un surco con la azada, ¿sí? La azada. No, eso es fácil, eso hasta yo lo puedo hacer, mire lo que le digo, si lo hago yo. Él plantó con su vida, con su muerte y con su resurrección. La cizaña representa al diablo que domina este sistema, mi querido hermano, siempre. Y siempre en este sistema, la cizaña, no le ponga nombre y apellido, porque tenga cuidado de acusar a alguien de cizaña, porque después lo ve que vive más santo que usted. Entonces el Señor puede cambiar los corazones así, ¿no? Como ha cambiado los corazones de tantos de nosotros aquí adentro. Pero la cizaña, el que va a ser cizaña, el que nunca se va a convertir, el diablo lo usa para un solo motivo principal, ¿sí? No es criticar lo que usted esté mal vestido, no es criticar a la hermana que se hizo un peinado que le queda feo, esas son banalidades, cosas que no tienen sentido. El diablo lo que quiere es realmente detener la obra del trigo, detener la siembra. Él está perdido y quiere que los demás se pierdan. Yo decía ese domingo que predicamos esto, decía, hoy en algunos lugares hay manifestaciones sobrenaturales o demoníacas continuamente, ¿no? Y la gente va a esos lugares porque creen que en esos lugares hay la unción de Dios y el poder de Dios, pero en realidad eso es lo que hace Satanás para detenerte y no reconocer su palabra, y no regenerarte por su palabra, no volverte un cristiano piadoso, espiritual, que ora, que busca a Dios, que vive la vida piadosa, ¿no? Es como, hermano, es como el matrimonio. Si como matrimonio el varón solo busca a su esposa a la hora de dormir, ¿se entiende lo que digo? Usted está con chispa hoy, ¿no? O hace mucho frío. Yo me tuve que tomar un té caliente porque tenía hipotermia. ¿Sí? Si solamente el varón lo busca para eso, o hay algún varón que hace eso nada más. Eso no es amor. A la esposa hay que darle todo lo demás, no solamente en ese momento. ¿Sí? Bueno, obviamente así es demostrar el amor a Dios. Es vivir para Dios. Eso es lo que hace la regeneración.
No solamente ir a los lugares que a mí me gustan o porque me gustan las manifestaciones demoníacas o porque creo que soy, no sé, un ser poderoso que Dios me eligió porque tengo la unción de echar fuera demonios. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana se ve dentro de la casa y cómo nos tratamos como esposos y cómo tratamos a nuestros hijos. No es eso. Eso es una pantalla que el diablo te distrae, ¿no? Por eso la mentira del diablo, ¿no? Que va a querer detener la siembra. Bien, aunque aquel reino haya llegado, ¿sí? Los impíos estarán siempre queriendo. Y cuando digo los impíos, hermano, no se enoje, no se ofenda, no es que estamos, como dijo Emiliano, hablando despectivamente de la gente, para nada. Yo era un impío y yo no tuve virtud para dejar de ser impío. La virtud la tuvo Cristo, que me salvó, que murió por mí, que me consoló, que me sanó. Entonces, el impío es aquel que no cree en Cristo, no es un insulto, es una verdad, es una realidad. El inconverso, el impío, el no creyente, ¿sí? No. Pero ellos van a querer detener, ¿por qué? Porque ellos están manejados por Satanás. Dice la palabra de Dios en Juan 17:15, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, que Cristo nos planta en medio de cizañas. Y Cristo está pidiendo al Padre que no nos quite de este mundo, sino que nos guarde del mal. ¿De qué mal? Del mal de la cizaña. ¿Por qué? ¿Porque nosotros tenemos que luchar contra la cizaña? No. Nosotros tenemos que mantenernos firmes y piadosos y espirituales, aunque en este mundo caigan los dardos del maligno para hacernos tropezar y caer y pecar. Y abandonar la iglesia, abandonar a Cristo, abandonar a la esposa, abandonar la familia, todo lo que tiene que ver con actuar en contra de los principios de Dios. Eso es lo que quiere el diablo. No quiere otra cosa. No está pensando en vos el diablo. Está pensando en Cristo. No estás en la mente del diablo. Perdón si te rompo el corazón, que te creíste tan interesante, tan importante desde hace 2000 años. El diablo no piensa en mí, piensa en Cristo, en destruir su obra continuamente. Mateo 13:30 dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Dios nos ayude a hacer trigo. ¿Cuál es la misión de la iglesia, mis hermanos? No es mejorar al mundo, ni transformar la sociedad al punto de hacerla, ¿no?, una tierra con paz, armonía, con justicia, una transformación total. Eso no es la tarea que Dios le llamó a la iglesia. La justicia social, nosotros oramos por justicia social, oramos porque la gente sea moralmente correcta, oramos para que los matrimonios no se separen, pero la misión de la iglesia es predicar para salvar personas, para traer a los inconversos a los pies de Cristo, porque Él es digno. No nos llamó Dios a cambiar el sistema, porque el sistema no va a cambiar hasta que el reino sea totalmente visible completamente en el tiempo de la cosecha. ¿Cuándo va a ser ese día? Cuando regrese por segunda vez Jesús a esta tierra. Ahí se va a terminar todos los problemas y vamos a tener, como dice un himno, completa salud espiritual, completa, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Entonces, el propósito original, fíjese como Pablo le va a hablar a Timoteo, ¿no? Dice 2 Timoteo 2:10, por tanto,
todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Ven? Pablo estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba como usted y yo en este mundo, lleno de cizañas, lleno de embate del maligno. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, gloria eterna. Pablo sabía que su tarea era de sufrimiento. Por eso se echa por tierra todo triunfalismo del Evangelio. Toda idea triunfante del Evangelio en ese sentido se echa por tierra. Nunca la Biblia nos va a hablar, como decíamos hoy, de que cuando venga el Evangelio todas las iglesias van a predicar y todos se van a convertir. No. Pablo sufría, lo querían matar. Bueno, Juan el Bautista, ¿qué hicieron? Le cortaron la cabeza. Los hijos de Dios vamos a sufrir, vamos a tener tentaciones. Yo no digo que nos corten la cabeza como a Juan el Bautista, ni que lo encarcelen como a Pablo, pero otra clase de sufrimiento hay. Vos prendés la tele y tal vez estuviste media hora mirando tele y sufriste, sin darte cuenta tal vez. Todo lo que se dijo en la tele era todo contra Dios. O por lo menos eran otros principios. Desechan el principio de Dios y ponen otras normas. Eso es sufrimiento para el cristiano también. Verso 36 dice, del capítulo 13, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña. Explícanos la parábola. Entonces Jesús le empezó a explicar la parábola a sus discípulos. Dejando las multitudes, comenzó a explicarle la parábola, a revelarles la parábola, ¿no? Y podemos ver que en esa pregunta de los discípulos está el espíritu piadoso y genuino de un discípulo. El discípulo tiene el Espíritu Santo. No se puede ser discípulo si no tiene el Espíritu Santo. Si quiere ser discípulo, tiene que convertirse a Cristo. Ahí vemos al discípulo preocupado y ocupado de entender la palabra. Eso es fundamental, porque ellos sabían, como verdaderos discípulos, si no entendían la palabra, era como comer una comida que no tiene ninguna proteína, absolutamente nada. Por eso no podían ser alimentados a este mundo, llegar a este mundo, sin ninguna fuerzas espirituales. Ellos tenían que batallar. Ellos eran discípulos genuinos que se preocupaban por entender la palabra. Entonces, al oír el significado de la parábola, ellos podían enriquecerse y entender la parábola. Es una evidencia de un discípulo genuino y regenerado, hermanos. No te asustes ni te amedrentes, porque tal vez hay discípulos que no se ocupan de la palabra todavía, que la tienen como si nada, tal vez todavía no te despertaste, sos discípulo, pero todavía estás perezoso en eso. Y tenés que entender. ¿Por qué digo? Porque tal vez vos estás en derrota y en derrota y en derrota, ¿sí? Cae una sola gota en Mar del Plata y dijiste, no voy a la iglesia porque está lloviendo. Te digo cosas totalmente sencillitas. Te habló mal tu cuñada y ya te enojaste y ya, ¿se entiende? Entonces nosotros los cristianos debemos preocuparnos como los discípulos se preocupaban por la palabra. Alimentarnos para llenarnos. ¿De qué nos llenamos? Nos llenamos de conocimiento, nada más. Nos llenamos de teología no. Nos llenamos de Cristo. Según el corazón con que vos estudiás la palabra, según dónde va a estar la palabra metida en tu vida. ¿Dónde está la palabra metida en tu vida? ¿Está acá solamente o está acá también? Si baja la palabra al corazón, va a transformar toda tu vida. No digo que te va a sanar el cuerpo, tal vez sí, como Dios quiera. Pero bueno, los cristianos se mueren también, ¿no? Los cristianos se enferman. Lo importante es que un cristiano enfermo siga glorificando a Dios, más allá de su enfermedad. Calvino dijo,
El conocimiento verdadero no se da a los curiosos. El conocimiento verdadero no se da a los curiosos, sino a los que, como discípulos, se acercan a Cristo con humildad y fe para ser enseñados. Ahí está la actitud, humildad. El verdadero discípulo tiene humildad, ¿sí? Entonces, el discípulo tiene que ser apasionado. Nos decían antes que los verdaderos discípulos estaban cerca del pastor. ¿No es así, mi hermano? Sí, tenemos que estar todos cerca. Yo cerca de ustedes cerca de mí, todo el tiempo. Somos discípulos. Yo soy discípulo, aunque no lo parezca. Soy discípulo. El verdadero discípulo está cerca de Cristo. Cerca de Cristo. Y todos unánimes cerca de Cristo. Entonces no se puede conocer verdaderamente a Cristo sin conocer la palabra y obedecerla. Miren lo que dice la palabra a raíz de esta declaración que yo hice. 1 Juan 2:24, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Se lo voy a repetir. 1 Juan 2:24, el que dice, yo conozco a Cristo y no guarda sus mandamientos, ¿cuáles son sus mandamientos? La palabra. El tal, ¿cómo se llama esta persona? Mentiroso. Mentiroso. Les dije que iba a ser fuerte también. El que dice que es cristiano y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. En el cielo, ¿cómo lo ven? Allá va el mentiroso. Allá va la mentirosa. Miles y miles de personas que dicen ser y no lo son. ¿Cómo lo llama el Señor? Mentiroso. ¿Cómo estaba Marcelo Camargo hace unos años atrás? ¿Cómo lo veía Dios? No me acusa, hermana. Como mentiroso. Como mentiroso. Pero gloria a Dios, que por las virtudes de Cristo vino a mi vida, a la vida tuya, hermano, y nos transformó. Y ahora podemos vivir la vida cristiana. Entonces, como iglesia local, nuestra tarea no es solo predicar a las multitudes, sino como dice el verso 36, dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Predicar, pero tratar de traer a la gente a la casa de Jesús, cerca de Jesús. Continuamente, no solamente que vengan a la iglesia para hacer un número, que vengan para traer ofrendas, nada más. No es nuestro propósito. Nos negamos rotundamente a ser igual que todos. Queremos ser igual que Cristo. Y todo cristiano tiene que tener ese deseo. No quiero ser igual que todos, ¿no? Parece un deseo despectivo con los demás, singular. No, queremos ser como Cristo. O sea que como iglesia local, nosotros debemos acercarnos nosotros a la intimidad con Cristo y acercar a los demás. Matthew Henry dijo, Cristo siembra los suyos en el mundo con sabiduría. Donde Él los planta, Él los sostiene, no están en el mundo por accidente, sino por propósito divino. Decirle que está a tu lado, un chiste. No estás por accidente. No has venido por accidente. ¿Vos te crees que hoy vos vas a estar aquí porque, bueno, no quedó otra, te dio vergüenza de rechazar la invitación? No estás por accidente. Yo no estoy hablando aquí por accidente. No hay nada casualidad. Cristo, Él nos plantó, Él nos sostiene. El propósito divino no es mío, es de Él. Y si Él te trajo, Él hará la obra. La semilla que Cristo planta son los hijos del reino, como dijimos, no puede fallar, de ninguna manera. Porque esa semilla, por más que haya sembradores tan buenos, ¿saben quién eligió esa semilla? Dios. Ahora, ¿qué tenía de distinto esa semilla de otras semillas? Ninguna, eran lo mismo. Pero, ¿qué nos hace distinto a nosotros en el reino de Dios? Es que Él nos plantó,
Y como dice Henry, ¿no? Él nos cuida, Él nos riega, la semilla de Él no falla para nada, en absoluto, nunca falla. El Espíritu Santo nos hace crecer, Él es el resultado. Dice, miren lo que dice Mateo 15:13, hablando de plantar y que Él no falla. Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Cuando Cristo planta, nadie la puede arrancar. Y ese es el verdadero trigo. ¿Qué implica esto? Que cuando Cristo planta, la planta permanece, el trigo permanece. Habrán pasado por tu vida lobos rapaces, te habrán confundido, te habrán traicionado, engañado, te habrán mentido, te habrán sacado plata, estás dolido por la iglesia, por pastores, por cristianos, estás dolido hasta por Spurgeon, que ya se murió hace 150 años, pero si Cristo te plantó, te va a sanar, te va a regar, aunque esté todo así, ¿sí? ¿Cómo se dice la planta cuando está? ¿Cachuza dijo alguien? No, hay otra palabra más técnica, me parece, Jero, ¿eh? Marchita. Estás toda marchita. Sí, en casa vemos la planta que mi esposa tiene, porque a mí las plantas, y están algunas así, y va mi esposa y la riega, y al ratito digo, ¿qué le pasó a la planta? Es el Señor. Es el Señor. No es, en este caso, el ser humano, el cristiano, no tiene autoconvicción, autovoluntad, no tiene. Es el Señor, es el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Por eso es muy necesario que vengas a la iglesia y que estés con los otros trigos, porque fuera de la iglesia vas a estar con la cizaña. Y en cualquier momento, si no fuiste trigo nunca, te vas a convertir en más cizaña todavía. Continuamente. Te vas a enfriar de tal manera que el que se enfría de tal manera ve todo oscuro, todo gris. Por ahí tiene un compañero que es un buen cristiano y lo desecha, lo desprecia, porque está dolido, ha sufrido mucho y te vamos a decir, pobrecito, pobrecita, ¿cómo te han dañado? Pero ahora, si sos trigo, arreglátela con el Señor. Delante del Señor, en la cosecha, nadie va a poder decir, Señor, la gente que vos me diste a pastorearme, me engañaron, me traicionaron, me manipularon. El Señor dice, sí, pero yo no tenía nada que ver. ¿Por qué me echás la culpa a mí? No tenemos excusa en absoluto. Dice Romanos 8:30, los que justificó, a estos también glorificó. El Señor no nos va a dejar nunca. ¿Vieron alguna vez alguna semilla que se plante sola? ¿No? Que haga el surco, se plante, se eche agua, no. Bueno, si ven alguna así, salgan corriendo, ¿eh? Porque no, es algo raro. Nosotros somos igual, mis hermanos. Es el Señor el que nos planta, el Señor que nos hace crecer. El hombre como semilla no puede salvarse a sí mismo. La semilla no puede plantarse a sí mismo. La semilla plantada por Cristo no puede fallar de ninguna manera. Verso 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El 38 dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. No queda ninguna confusión. ¿Sí? El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, lo que Cristo salvó. Y la cizaña, ¿quiénes son? Los hijos del malo. Hermanos, nosotros como cristianos somos conscientes de la palabra. La palabra nos alumbra y tenemos que ver las cosas como la palabra nos dice. No como una lástima humana a la gente. No con lástima, con amor. Es totalmente distinto. Amar al impío, amar a la cizaña, amarlos de verdad. No sentirnos superior a ellos porque nosotros no somos superior a ellos.
pero tenemos que ver la realidad. Aunque duela, este pasaje te cuesta. ¿Usted te pensás, hermano, que no cuesta predicar los pasajes duros? Cuesta, pero la fe en Cristo nos hace decir la verdad. Porque decir la verdad es amor. Tener lástima no es amor. No le tenga lástimas a nadie nunca, jamás. Estás con alguien que necesita la palabra, como es la palabra, dale la palabra, dale la salvación. Aunque esa persona se turbe, se enoje con vos, eso es amor. Tratá de ser cariñoso, piadoso, respetuoso, ¿sí? No seas como las profetas que teníamos en una iglesia que íbamos hace muchos años atrás, ¿no? Que nos decían de todo. Nos gritaban en el oído, nos dejaban sordos. Yo digo, sí, Dios no es sordo. Ahora yo estoy medio sordo cuando me gritaban en el oído. No, con calma. Acá este capítulo, este versículo, tiene un peligro de mala interpretación. Dice, el campo es el mundo. ¿Y saben qué? De verdad, no sé si le ha pasado a usted, pero muchos han predicado que el campo era la iglesia. ¿Cuál es el peligro? Tremendo el peligro, ¿no? El campo no es la iglesia. El campo es el mundo. El verso 24 del capítulo 13 dice lo siguiente, mire. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿De quién es el mundo? De Cristo. Aunque ahora Cristo lo deje al diablo reinar en el sistema, bajo el sistema de este mundo, pero el mundo es de Cristo. Y el mundo es el campo es el mundo donde habita la iglesia, donde habita el trigo y donde habita la cizaña. ¿Qué pasaba cuando se malinterpreta esto, ¿no? Decir, bueno, si la iglesia va a estar la cizaña y el trigo, entonces vamos a tratar de arrancar la cizaña y tirarla. Malinterpretación del texto. No es así. Para eso está la disciplina. La Biblia dice que vamos a convivir en el mundo y también dentro de la iglesia, trigo y cizaña. Espero que dentro de las iglesias locales de sana doctrina haya pocas cizañas, pero siempre va a haber. Si no, miren las cartas paulinas cuando escribía a las iglesias. A uno en el capítulo 5 de 1 Corintios dijo, echadlos de ahí. A Tito Pablo le dijo, al varón que cause divisiones, porque ya está causando divisiones los varones, algunos varones, Tito 3:10 y 11, al varón que cause divisiones a la primera, segunda amonestación, échenlo. Ay, Marcelo, ¿cómo vas a decir que se eche alguien de la iglesia si nosotros tenemos amor y paz con todos? No. Decir que nosotros tenemos que desarraigar las cizañas por nuestra propia cuenta no es buena la interpretación. Y decir que nosotros, cuando encontramos personas que quieren dividir y que se portan como cizañas, y decirle, dejarlo que el Señor se encargue. ¿Has escuchado esa frase? Que Dios se encargue. Che, fulanito de tal está haciendo desastre. Mete chisme, está todo el tiempo queriendo dividir la iglesia. No, deja que Dios se encarga, nosotros no juzguemos. No, para eso está la doctrina de la disciplina dentro de la Biblia, donde agarramos, si es cizaña, la vamos a agarrar, le vamos a pedir que se arrepienta. ¿Sabe qué va a pasar si es cizaña? No se va a arrepentir. O por lo menos va a tener la astucia de decir, sí, me arrepiento, pero va a continuar igual. Eso me da a entender que no se arrepintió nada. Porque los pecados confesados, arrepentidos, de corazón, la gente cambia. Nosotros cambiamos respecto a la mirada de ese pecado. Por ejemplo, de chisme. Vamos siendo transformados. Vamos siendo transformados. Mi corazón va siendo un corazón piadoso. ¿Sí? No hay que malinterpretar. Tolerar a personas no convertidas con su carácter viene y trastorna a la iglesia. Los peligros de tolerar a personas. Por decir, Dios se va a encargar.
Para nada, no tiene que ser así. ¿Qué puede pasar por esta mala interpretación? ¿Cuál es el resultado? Divisiones, confusión en la iglesia, dolor y corrupción del evangelio en nuestra iglesia local. Corrupción. Y ahí, hermanos, estamos deshonrando a Dios. Este argumento de decir que Dios se encargue suena como espiritual, pero es una excusa a poner las manos en el arado, a agarrar al toro por las astas. ¿Por qué? Decimos, el pastor, alguien viene y me dice, pastor, fulano de tal, fulana de tal, están haciendo esto y esto. Bueno, hermano, no se haga problema, no se meta, no juzgue. ¿Qué va a pasar ahí? Nosotros estamos buscando excusa para no tomar cartas en el asunto, para que no tenga problema el pastor y la iglesia. ¿Se da cuenta que la iglesia, todo el tiempo de convivir en la iglesia, va a haber problemas? Ahora ustedes, el domingo que viene no viene el mago, dicen, pero al final la iglesia no es todo amor y paz. Sí, hay amor, hay paz, si vivimos la vida espiritualmente mirando a Cristo, pero sabiendo que vamos a enfrentar esas cosas. Es un argumento que suena espiritual, pero en realidad es una excusa para evitar la obediencia a la palabra de Dios. Miren la frase esta: el Señor al final del tiempo los separará. No es nuestro trabajo, la iglesia local, hacerlo ahora. Dios se encargará de hacerlo, no nosotros. Sí, nosotros tenemos que disciplinar a las personas que se portan mal. El error del campo, ¿sí? El error de decir, bueno, la iglesia es el campo, es esto, ¿no? Es como que se mengua la misión. Porque hay gente, no sé si también le ha pasado a usted, han estado en iglesia que se está ocupando más de quién viene, verlo como cizaña. ¿Usted ha pensado una vez, este no me cierra? La cara que tiene, ¿no? Entonces hay iglesia que al pensar que la gente nueva, en vez de ponerse contento, hermano, si alguien no se puso contento porque te vio, señálamelo, ¿no? Una broma. Nosotros tenemos que estar contentos que la gente venga. No tenemos que pensar que el que viene es cizaña. Increíblemente, aunque usted no lo crea, hay iglesias que están más ocupados, en vez de plantar trigo, mirar si el que viene es cizaña. No nos llamó a Dios a pensar de esa manera absolutamente. Todo el que a mí viene, no le echo afuera. ¿Y quién somos nosotros para echar afuera a alguien si no sabemos y no lo conocemos? No sabemos si es cizaña. ¿Cómo vamos a conocer si es cizaña si no le abrimos los brazos como iglesia? Entonces, ¿vieron los errores que se pueden cometer continuamente? Entonces, no cometamos ese error juzgando. Es como que levantamos sospecha y prejuzgamos a las personas sin conocerlas. Por favor, ¿sí? Por favor, no es tan así. No aplicar disciplina por mala interpretación al texto. Es algo aberrante, ¿no? Tenemos que aplicar disciplina siempre. Decir el Señor se encarga suena piadoso, pero en realidad es desobediencia disfrazada de paciencia. Desobediencia disfrazada de paciencia. Por eso a los bautistas reformados nos acusan que leemos mucho la Biblia y que hacemos la hermenéutica, hacemos la exégesis. La exégesis es la ciencia de interpretar el texto en su idioma original para enseñar más verdad a la gente, no ser irresponsable. En este caso, ¿vieron cómo se resalta esta virtud del bautista? Que no somos mejores que los otros, pero por lo menos nos ocupamos de que la palabra salga como Dios la quiere que salga, en su interpretación.
Verso 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre y a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, iglesia amada, miembros de Comunidad de la Gracia, miembros de Comunidad de la Gracia, con estas verdades va a venir, ¿sí?, los ángeles. Cuando suene la trompeta vendrán los ángeles. Dios los va a mandar. ¿No te hace vivir un poco más temeroso de Dios? Sabiendo que el Señor va a venir la cosecha, es eminente la cosecha, no pongamos fecha. Como cristiano, ¿esto no te estimula a orar más, a leer más las Escrituras, a venir más a la iglesia, a amar más a tu hermano? Te debe estimular. Dice el verso 43, entonces los justos resplandecerán como el sol. Y Sujel Michelén dice, un cristiano común resplandecerá. Yo voy a resplandecer. ¿Usted se imagina que yo puedo resplandecer? No me imaginaba. ¿Pero quién lo va a hacer? El Señor. Vos vas a resplandecer si sos trigo. Vamos a resplandecer. Los justos, ¿qué es el justo? El que está declarado sin pecado, perdonado, justificado, vestido de la justicia que Cristo cumplió a través de la fe. Nada más, no es por obras, es por fe. El justo va a resplandecer, así como nos ve en el mundo a nosotros, que somos una iglesia pequeña, que somos aburridos, el mundo nos ve así. El mundo también, la cizaña nos va a ver resplandecer. Y van a decir, ya es tarde. Ya es tarde. Es algo que quería hablar sobre la iglesia. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 15 y 16. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube, que usted sigue leyendo, era Cristo, es Cristo, metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. El texto apoya lo eminente, lo que ya está por venir. También Daniel, capítulo 12, verso 3, habla de esto. Y muchos de los que duermen en el polvo, ¿no? Ahí está, se vincula Apocalipsis con Daniel. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este pasaje, mis hermanos, anticipa la cosecha. Los justos resplandecerán, serán glorificados todos. Entonces, Jesús no solo habló de una cosecha, también habló de un juicio y también habló de gloria. Apocalipsis nos da, ¿no?, es entender. El juicio es real y ya se aproxima. Hablando del reino, ¿vas a despreciar vivir en este reino? Con este rey maravilloso que empezó con una semilla bajo la tierra, que la semilla nadie la veía, nadie daba mucha esperanza, y este reino como algo pequeñito se hizo tan grande que vos y yo estamos ahí alabando al Señor de este reino, al Rey, y en todo es como este libro que tanto el mundo lo desprecia, este libro que fue traducido en tantos idiomas, la Biblia, un libro cerrado que nadie lo tenía en cuenta, y es un libro que comenzó a abrirse
y a transformar la vida de tantas y tantas personas, ¿te parece que podemos despreciar a este reino y a este libro? Y a este rey. Ahora, Jesús nos ha mostrado este reino que avanza y nadie lo va a poder detener. Nadie. Todo el que es trigo va a resplandecer. Pero no sea cosa que hoy estés creyendo que sos trigo en apariencia y no lo sos. El Señor sabe quiénes son los suyos, ¿sí? Aunque convivimos uno con otro, la cizaña, explicábamos, es muy parecida al trigo, pero no es. ¿Por qué? Porque el trigo da frutos, la cizaña no da frutos. ¿Estás dando frutos? Si estás dando frutos, sos trigo, seguramente. Pero con solo venir a la iglesia no quiere decir que seas trigo. Los frutos vienen de los frutos del Espíritu. El amor, la paz, la bondad, el amor a Dios continuamente. Hermanos, te quiero dar un consejo pastoral y terminamos con este sermón. ¿Sos trigo? ¿Sos cizaña? ¿Estás en el reino o seguís siendo parte de los que viven bajo la mentira, ¿no? Diciendo que somos mentirosos, como decía el texto. El juicio final se acerca, pero hay esperanza. Todavía estamos en el tiempo de la siembra. No te vayas de acá, por favor, sin antes ponerte a cuenta con el sembrador. Es más, con el rey de este reino. Es más, ponerte a cuenta con el rey del universo. Hay tiempo. Dios te está haciendo un llamado amoroso hoy. El llamado es amoroso, es piadoso, es bondadoso, pero un día este llamado se va a transformar en el agudo filo de una hoz que viene y va a cortar. Y dice que el trigo va a ser puesto en el granero, en su granero, pero la cizaña va a ser puesta en el infierno. Aprovechá en este día el llamado que hace Dios y orá conmigo. Señor, te doy gracias por este día. Señor, me pongo a cuentas delante tuyo. Quiero ser parte de tu reino y te pido en el nombre de Jesús que perdones cada pecado. Creo en Jesucristo mi Salvador. Él cumplió toda justicia, que la justicia de Él venga sobre mí. Que ahora me mires como trigo. Riégame, Señor.